Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras. Hoy tenemos un importante tema. Siguiendo la secuencia de este curso de sistemas de ecuaciones lineales 2×2 con el método de Cramer o de determinantes, vamos a resolver el siguiente sistema. 7x más 4y igual 13. 5x menos 2y igual 19. Antes de resolver este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta si está ordenado, porque si no está ordenado, el primer paso sería ordenar. ¿Cómo sabemos, identificamos que está ordenado? Primero, antes de la igualdad, en primer lugar tiene que estar la x, ¿verdad? Y en segundo lugar tiene que estar la y. Y después de la igualdad, este coeficiente que va solo. Estos coeficientes van solo, van sin letra. Igual en la segunda ecuación, primero x, luego y después de la igualdad, el coeficiente solo, sin letras. ¿Por qué le llamamos sistema de ecuaciones lineales? Recordemos, porque las variables, la incógnita, en este caso x y y, están elevadas a la 1, ¿verdad? Aquí hay un 1 invisible, ¿verdad? Si estuviera elevado a la 2 sería cuadrática. Si estuviera elevado a la 3 sería cúbica, ¿verdad? En este caso es lineal. Está elevado a la 1. ¿Por qué 2×2? Porque tenemos dos ecuaciones. Esta es la primera, esta es la segunda. Y dos incógnitas, en este caso x y y. Podemos usar cualquier letra, pero aquí estamos usando x y y, ¿ok? Vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es descubrir el valor de x, ¿verdad? Y vamos a hacer la siguiente operación. Determinante cambiando la x dividido para el determinante del sistema, ¿verdad? Y vamos a obtener el resultado de x. ¿Cómo obtenemos el resultado de y? Igual, ¿verdad? Determinante cambiando la x dividido para el determinante del sistema. Entonces esa fórmula vamos a aplicar. Primero vamos a descubrir el determinante del sistema. ¿Cómo lo hacemos? Establecemos los determinantes, ¿verdad? Escribimos la variable o la incógnita x y la incógnita y. Y vamos en las líneas que hay ahí, en los determinantes, vamos a colocar los coeficientes de x, en este caso 7 y 5. Entonces escribimos estos coeficientes, que está x, ¿verdad? 7 y 5. Acá en y vamos a escribir 4 menos 2, ¿verdad? Los coeficientes de y. 4 menos 2. ¿Qué hacemos aquí? Aquí vamos a hacer una operación cruzada. Vamos a multiplicar 7 por menos 2 y luego 4 por 5. Procedemos a hacer la operación. 7. Recuerden que aquí tenemos una división y en las divisiones primero aplicamos la ley de signo. En divisiones y multiplicaciones aplicamos la ley de signos, ¿verdad? Aquí antes del 7 hay un positivo. Positivo por negativo, ¿cuánto queda? Negativo. Más por menos, menos, ¿verdad? 7 por 2, 14, menos 14. Ahora vamos a operar 4 por 5. Pero antes de hacer esta operación, nos anticipamos por regla, por norma, con el signo menos. Es parte del método colocar automáticamente este signo menos. Ahora sí operamos 4 por 5 nos da 20, ¿ok? Ahora veamos, vamos a descubrir cuál es el determinante del sistema y hacemos la operación que tenemos aquí, menos 14 menos 20. Aquí recuerden, en suma y resta no aplicamos la ley de signos. La ley de signos solamente aplicamos en multiplicación y división. Aquí lo que hacemos es esta siguiente técnica. Debo 14 a alguien y a otra persona le debo 20, ¿verdad? ¿Cuánto debo? Menos 34, ¿ok? Entonces, menos 34 es el resultado del determinante del sistema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el determinante cambiando la x, ¿ok?
establecemos los determinantes, ¿verdad? Ahora, ¿qué resulta? ¿Por qué le llamamos determinantes cambiando la x? Porque aquí, miren, ya no vamos a colocar x. Ya no vamos a colocar x, vamos a colocar, miren, vamos a cambiar. Por eso le llamamos determinante cambiando la x. En dx vamos a poner la y. ¿Por qué la y? ¿Verdad? Porque la y es lo que identifica a los términos independientes, en este caso aquí, el 13 y el 19, ¿verdad? Estos son los términos independientes, por eso colocamos. Y acá en la siguiente va la y, como está arriba, ¿verdad? Igual, ponemos y, ¿ok? Entonces comenzamos con los términos independientes 13 y 19, ¿verdad? Y luego los términos de la y, como están en la parte de arriba, 4 menos 2, ¿verdad? Y hacemos igualmente la operación cruzada. Multiplicamos 13, ¿verdad? Primero multiplicamos la ley de signos. Mire, 13 está positivo y acá negativo, más por menos, menos, ¿verdad? 13 por 2, entonces me resultan menos 26. Y entonces, como les decía, nos anticipamos siempre por regla colocando el signo menos. Ahí está. Eso es por ley, ¿verdad? Y multiplicamos 4 por 19, que nos da 76. Ahora vamos a despejar el determinante cambiando la x, que es menos 26 menos 76. A una persona le debo 26 dólares, póngase, o euros, o pesos, ¿verdad? O soles, como le llama usted. Y a otra persona le debo 76. ¿Cuánto debo? Menos 102. ¿Ok? Ahora vamos a descubrir el determinante cambiando la y, ¿verdad? Entonces ya no vamos a poner la y, sino vamos a colocar primero los términos del determinante, ¿verdad? Que es x, y luego ya no va y, miren, no vamos a poner y como está acá arriba y acá abajo, sino que cambiamos la y por la y, que son los términos independientes. Por eso se le llama determinante cambiando la y o la y, como usted le quiere llamar. Entonces colocamos los coeficientes de x, que es 7 y 5, y los coeficientes de los términos independientes 13 y 19, y hacemos la operación cruzada. 7 por 19, miren, es igual a 133. De ahí que tenemos que hacer exactamente colocar el signo menos, ¿verdad? Que es parte del método, tenemos que colocarlo y punto. Luego multiplicamos 5 por 13, 65. Ahora vamos a ver cuál es el resultado de el determinante cambiando la y, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí? Igual aquí. 133 menos 65 nos da como resultado 68. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descubrir cuánto vale x, ¿verdad? Como descubrimos primero sabiendo lo que es el resultado del determinante cambiando la x. ¿Cuántos nos dio? ¿Verdad? 102. Menos 102. Menos 102. Menos 102. Muy bien. Y después, el determinante del sistema, ¿cuánto nos dio? ¿Se acuerdan? Acá arriba está. Nos dio menos 34, ¿verdad? Y esto lo dividimos, como nos dice la fórmula, determinante cambiando de la x dividido para el determinante del sistema, ¿verdad? Lo dividimos por el resultado del determinante del sistema. ¿Cuánto es? Menos 34. Igual hacemos en la parte de abajo, el determinante cambiando la y, que nos dio 68, dividido para el determinante del sistema, que es menos 34. ¿Ok? Ahora vamos a hacer las divisiones. Como tenemos una división y sabemos que en divisiones y en multiplicaciones aplicamos la ley de signos, lo hacemos. Menos por menos nos da más, ¿verdad? Y 102 dividido por 34 nos da 3, porque 3 por 34 es 102, positivo, ¿ok? Igual hacemos la operación de abajo. Primero aplicamos la ley de signos,
decimos más por menos, positivo por negativo, negativo, ¿ok? Entonces nos da menos 2, porque 2 por 34 es 68. Muy bien, hemos logrado descubrir el resultado de X y el resultado de Y. Y hemos concluido este ejercicio muy bonito. Le vamos a dejar un ejercicio de práctica para que lo hagan ustedes siempre, revisando los videos las veces que ustedes quieran hasta lograr el resultado perfecto, ¿ok? Tenemos aquí la tarea del tema. Van a resolver este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Aplicando el método de Cramer o el método determinante. Recuerda, alumno, suscribirte, compartir este video a familiares y amistades y ponerle me gusta, ¿ok? Gracias por ser constante en nuestro proyecto Video Clases Vicente Ramón. Nos veremos la próxima. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Te esperamos la próxima clase. Que tengas un excelente día de 24 horas.